Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios por el privilegio que tengo en esta noche de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios y poder llegar al corazón de tantas personas sedientas y hambrientas de Dios. Que este mensaje, que esta predicación pueda ser de mucha bendición para todos nosotros y para mí también. Que Dios nos hable a cada uno de nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Permítame levantar una pequeña oración para que sea Dios quien nos hable. Padre, yo te doy gracias y te pido en el poderoso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo llegue al corazón de todos los creyentes que están escuchando este mensaje, que están viendo a través de las páginas sociales esta predicación, esta palabra que todos los días a las 7 p.m. está siendo predicada a nivel mundial. Señor, llega al corazón de todas las personas que todos los días están sentadas viendo el mensaje y escuchando la predicación que se da a través de las páginas sociales. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice en el libro de Levítico capítulo 6:12 que Jehová de los ejércitos le dio a Moisés ordenanzas de cómo el sacerdote debía mantener prendido el fuego del altar. La Biblia dice que la ordenanza era que el sacerdote colocara leña todas las mañanas en el altar de Jehová para que éste se mantuviera encendido durante todo el día y todos los días, y que el fuego del altar de Jehová jamás se apagara. En el libro de Levítico capítulo 6 verso 13 dice que el fuego del altar siempre debía estar encendido y que nunca debía de apagarse. Así que podemos ver a lo largo de la historia bíblica cómo los grandes hombres de Dios levantaron altares para acercarse al Señor. Altares de paz, altares de agradecimiento, altares de expiación por el pecado, en los que ellos ofrecieron lo mejor que tenían, con el único propósito de agradar el corazón del Dios Todopoderoso. Y esto es una cosa notoria en las Escrituras. Esto es algo muy importante y simbólico delante de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 8:20 que en el año 601 de la vida de Noé, cuando Dios permitió que Noé y toda su familia descendieran del arca, cuando ya ésta había anclado en el monte Ararat, en el mes de febrero, en el segundo mes, dice en el día 17, después de haber estado todo un año con esos animales en el arca, Dios permitió que descendieran del arca y lo primero que hizo Noé fue levantar un altar a Jehová para darle gracias por haber mantenido con vida a él, a su familia, cuando toda la tierra había sido arrasada por un diluvio espantoso. Y no solamente él y su familia, sino todos los animales que Dios había permitido para preservar la raza sobre la faz de la tierra y que estos animales se pudieran multiplicar. Bendito sea Dios. Y dice que la ofrenda de Noé fue tan agradable a Dios que él prometió y juró por él mismo que nunca más destruiría la tierra y dejó como símbolo un arco iris. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 12 verso 18 que Abraham, dice la Biblia, cometió un error. Dice cuando él salió de la tierra de Aram por órdenes de Dios para servirle en la tierra de los amorreos, heteos, jebuseos, amonitas, moabitas, filisteos y cuanto hay. Dice Jehová le dijo a Abraham: sal de la casa de tu padre y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia que en vez de ir solamente con su esposa, cometió el error de llevar a Lot, que era parte de su familia, justamente lo que Dios le había dicho. Y dice la Biblia que llegó un momento donde Abraham y Lot tuvieron que separarse porque ya tenían conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y entonces Abraham le dijo a Lot: dime para dónde te vas y yo iré en dirección opuesta. Y entonces Lot miró con ojos terrenales hacia la tierra de Sodoma, que se veía una tierra como el huerto del Edén.
Y Abraham miró hacia el desierto, donde el Dios que él servía podía hacer brotar agua de las piedras. Y hacia ahí se fue Abraham. Y en ese momento fue cuando Dios recién comenzó a revelar su plan y su propósito, porque hasta aquí Dios no lo había hecho. Dice, y levantó un altar, dice la Biblia, hermanos, en Mamre. Dice en el libro de Génesis, capítulo 13, 18, levantó un altar en el encinar de Mamre, y Jehová le revela su voluntad, su plan, su propósito. Y mire usted hasta dónde llegó esto, que Abraham tuvo que rescatar 2 veces a su sobrino Lot. La primera vez porque los reyes de esos lugares en Sodoma habían hecho guerra contra Sodoma y le habían quitado las posesiones a Lot, habían llevado secuestrado a él, a su familia, a sus hijas, a su esposa, y Abraham tuvo que rescatar y devolverle todos sus bienes a él, y no solo a él, sino al rey de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios, tuvo que hacerlo por segunda vez, cuando Jehová envió sus ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Así que Lot regresó por donde vino, perdió a su esposa y regresó sin nada. Y toda la riqueza que obtuvo andando con Abraham la perdió, porque no estaba en ese propósito. Dios no le dijo que saliera con su sobrino. Así que cuando levanten el altar en Mamre, le da gracias a Dios por presentársele, le da gracias a Dios por dirigir sus pasos y sus caminos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios también, Jacob, en el capítulo 35, verso 1 de Génesis, también levantó un altar en Betel, donde estaba huyendo de su hermano Esaú. Jehová le dijo, anda Jacob en el mismo lugar donde te aparecí para decirte que tu hermano no te iba a hacer nada. Levántame un altar en ese lugar de agradecimiento y de bendición. Y lo llamó Betel, puerta del cielo, porque ahí vio una escalera que bajaba desde el cielo, donde subían y bajaban ángeles. Bendito sea Dios. Así hacemos que a lo largo de la historia los hombres de Dios levantaron altares donde se acercaron a Jehová para darle gracias, para honrarle, para bendecirle. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17, cuando Jehová de los ejércitos, respaldando a Moisés en la guerra de los amalecitas, Moisés en el monte, la cumbre, levantando su vara juntamente con Aarón y Hur, combatieron en la parte de abajo Josué y sus ejércitos contra los amalecitas. Cada vez que Moisés bajaba el brazo, los amalecitas comenzaban a ganar la batalla, y eso prueba que la intercesión en el altar de Dios nunca debe cesar. A Dios no le importaba que Moisés esté cansado. Cuando él bajaba el brazo, la batalla la empezaban a perder. Tuvo que usar una estrategia, sí. Tuvo que poner piedra bajo el brazo para que su brazo se mantuviera firme durante todo el combate. Y fue así como ganaron a los amalecitas. Y fue una enseñanza también para Moisés de que nunca se debe de bajar la guardia. Dios no acepta excusas cuando tú le dices estoy cansado. Dios sabe, Dios esto, Dios el otro. Dios no entiende nada. Él sabe que Él es primero y que nuestra oración nunca se debe dejar de levantar delante de Dios. El altar de Dios siempre tiene que tener el fuego encendido. El altar de Dios siempre tiene que estar usted ahí de rodillas clamando a Dios. Él no recibe excusas por cansancio, por otras razones. Él solamente espera que usted esté ahí, porque de eso depende que Él te guarde, que Él te proteja, que Él te cuide, que Él te bendiga. Dice la bendita palabra de Dios que Él levantó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Aleluya. Y posteriormente dice en el libro de Jueces capítulo 6, cuando los hebreos estaban arruinados, cuando habían destruido su cosecha, su ganado, y los amalecitas y madianitas los tenían bajo el yugo de esclavitud, los hebreos comenzaron a clamar a Jehová, y fue ahí donde Dios se acordó de ellos y mandó, hermano, su ángel a la encina de Ofra,
donde estaba Gedeón sacudiendo el trigo, y le dijo a Gedeón le dijo: irás y con esta tu fuerza librarás a Israel. Y dice la Biblia que Gedeón levantó un altar en ese lugar a darle gracias a Dios porque había mandado a su ángel, y llamó ese altar Jehová Shalom. Y dice la Biblia que luego las ordenanzas de Dios fueron: ve a la tierra de tu padre, a la tierra de Joás, donde estaban dos falsos altares, un altar a Baal y un altar a Acera, los cuales Gedeón tuvo que derribar y destruir, hermanos. Y dice, levantó en ese lugar un altar a Jehová. Y cuando destruyó el altar de Baal y destruyó el altar de Acera, y puso a Acera como leña para encender el holocausto de un toro de 7 años, fue cuando Jehová escuchó el clamor de ese pueblo y los libró de los amalecitas y los libró de los madianitas, y le dio paz todo alrededor de esa nación por mucho tiempo mientras duró la vida de Gedeón. Fue una bendición muy grande. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermano. Dios a lo largo de la historia nos muestra. Mire, en la tierra de Joás no había ni siquiera altar. Dice la Biblia que Gedeón en la parte alta de un peñasco levantó un altar a Jehová. Y en Segunda de Reyes, hermano, dice la palabra de Dios, en Segunda de Reyes capítulo, aleluya, dice en Segunda de Reyes capítulo, Primera de Reyes, perdón, capítulo 18, verso 30, cuando fue en el tiempo de Elías Titita, había un rey llamado Acab, que era perverso, juntamente con su mujer Jezabel, que habían estado arrastrando al pueblo para que adoraran a Baal y a Acera, tanto así que Jehová condenó a esa nación a quedarse sin agua por mucho tiempo, y dice que durante 3 años no llovió nada, de tal manera que se secaron los pastizales, las bestias morían, el hambre sobre la tierra era tanta que la necesidad de la gente era horrible. Muchos morían de hambre y morían porque tenían sed, porque no había que beber. Dios mantuvo a Elías Tisbita bebiendo del arroyo de Sison, y los cuervos le traían de comer durante un buen tiempo. Y durante todo ese tiempo no llovió, hermano, hasta que llegó el momento que Jehová había decidido hacer llover. Y dice la Biblia que le habló a Acab, se le apareció en el camino y le dijo: Elías, reúneme a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera en el monte Carmelo, y yo clamaré a Jehová y él hará llover sobre Israel. Dice la Biblia que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 850 profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel y comían, mientras que el pueblo moría de hambre. Y ahí seguían clamando Baal, Baal, qué sé yo, y estaban muriendo de inanición porque no había qué comer. Y ahora Elías se reúne con todos estos en el monte Carmelo y le dice: dennos 2 toros, le dice al pueblo. Reunió al pueblo y le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, pues servid a Jehová, y si Baal, pues id en pos de él. Y entonces dijo: dennos 2 toros, uno para los profetas de Baal y de Acera y otro para Jehová. Y pongan el toro sobre el altar, pero no pongan fuego, y el que sea Dios que prenda el fuego y lo encienda. Y el pueblo dijo: así sea, amén. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Y entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: comiencen ustedes, que son los muchos. Y comenzaron desde muy temprano y clamaban Baal, 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 envía fuego y prende el altar. Y se sacaban con lancetas y se cortaban y danzaban alrededor del altar, como ellos tenían por costumbre, derramando sangre. Y no había respuesta. Y entonces Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, clamen más fuerte, tal vez se haya
ido de camino, o tal vez se haya quedado dormido, o esté meditando, y se pasaron así hasta el mediodía y no hubo respuesta, porque tampoco la iba a ver. Por eso tenían 3 años pasando miseria, porque ese altar no les había traído ninguna bendición, y Baal ni Acera habían contestado sus peticiones. Dice la Biblia que ahora dijo Elías, ahora me toca a mí. Y Elías preparó, dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Cuando el altar de Jehová está arruinado, usted también está arruinado, porque su vida espiritual está en caos, porque usted no está orando, porque usted no busca a Dios, porque usted no está haciendo lo justo delante del Señor. Y dice que el altar de Jehová estaba arruinado, y Elías comenzó a restaurar el altar de Jehová, y puso 12 piedras, y cavó una zanja donde entraran 2 medidas de trigo. Y dice la Biblia que cuando restauró el altar, colocó sobre el toro, y le dijo a los que estaban con Elías, vacíen 4 cántaros de agua. Y así lo hicieron, y lo hicieron 3 veces, de tal manera que 12 cántaros estaban sobre ese altar, tanto así que el altar corría el agua por encima del altar, y todas las fosas que Elías había cavado estaba llena de agua. De pronto Elías levantó su voz al cielo diciendo, Jehová de los ejércitos, envía fuego del cielo para que todos estos sepan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que todas las cosas que las he hecho por mandato tuyo. Y dice que bajó un soplete del cielo que consumió el agua, consumió la tierra, las piedras, todo, y consumió completamente el altar, y todos los hebreos cayeron de rodillas y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías no perdió el tiempo. Aprisionó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y los degolló a todos en el arroyo de Sison. Hermanos, usted es ahora el altar de Dios. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Y si usted mira en 1 de Timoteo, para el 2 de Timoteo capítulo 1:6, para que le quede claro, ¿sabe lo que le dice el apóstol Pablo? Le dice Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué, hermanos? Porque ese fuego es el que hace que los dones fluyan. Ese fuego es el que nos mantiene vivos, el que nos mantiene conectados con Dios, el que nos mantiene en la presencia del Señor. Ese fuego es cuando usted dobla rodillas, cuando usted humilla su alma, cuando usted clama a Jehová. Entonces Él escucha su clamor, Él mira su necesidad. Mire lo que nos está pasando. La gente está pasando hambre porque esta pestilencia que ha caído sobre todo el mundo es porque el Señor está enojado. ¿Y qué necesitamos? Seguir clamando a los muñecos, seguir rezándole a los yesos. No, lo que necesitamos es destruir el altar de Baal y levantar un altar a Jehová, que es usted mismo, doblando rodillas y reconociendo que le hemos fallado. Decirle, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Compadécete de nosotros y saca de este mundo esta plaga, para que podamos volver a nuestras vidas, para que podamos reunirnos en las iglesias para alabar y bendecir tu nombre. Mucha gente critica cuando el poder de Dios se manifiesta, pero ese era el poder que se ha manifestado a lo largo de la historia. Cuando los hebreos salían del aposento alto, decían, están ebrios, porque era el fuego del Señor en ellos, el fuego del Espíritu Santo que se apareció como lenguas de fuego sobre su cabeza. Ese es el fuego del que habla la Biblia, y el altar que nunca se debe apagar. Le dejo esta meditación para que ustedes puedan reflexionar, hermanos, que es el tiempo de volvernos al Señor. Es el tiempo de que el fuego de Dios baje del cielo y consuma esta plaga. Es el tiempo que usted y yo doblemos rodillas para que el Señor sea glorificado.
Vamos a agradecer al Señor por esta su palabra y espero que haya sido de bendición para todos ustedes y para mí también. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, que este poderoso mensaje cale hondo en el corazón de todos los que están escuchando, para que miles y miles y miles se vuelvan a ti, Señor, y arreglen ese altar que está arruinado, y arreglen sus altares en sus corazones, Señor, y bendice a todos los que han reflexionado en esta palabra, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén.